Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba comienza la recuperación tras el paso devastador del huracán Melissa, aunque aún hay zonas del territorio nacional que están enfrentando situaciones adversas, sobre todo la zona del Cauto, allí Cauto Cristo y toda esa zona alrededor del río Cauto en Granma todavía tiene situaciones difíciles, por eso aunque el resto del territorio ha pasado a la fase recuperativa, todavía no lo ha hecho esta parte del territorio nacional y sin duda se siguen generando noticias sobre actos heroicos de rescate en diversas partes del país, el recorrido del presidente del Consejo de Defensa Nacional, las acciones iniciales de la recuperación y todo lo que el país hace por enfrentar el desastre que ha dejado este huracán en esta región de nuestro territorio nacional. Hoy estaremos informando también sobre las acciones solidarias que dentro del país, además de las que desde el exterior se están recibiendo, pues se ha generado desde el momento mismo en que se conoció que el huracán venía directo a territorio nacional. Por eso tendremos varios invitados como ayer, tendremos pues 2 rondas, pudiéramos decir, de invitados dentro de nuestro programa y en este primer momento me estarán acompañando y es un placer que estén con nosotros el doctor Armando Rodríguez Batista, el doctor en ciencia Armando Rodríguez Batista, ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el máster en Ciencias Argelio Fernández Richelme, director de Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el arquitecto Ricardo Rubén Guardia Valdés, director del Frente de Proyectos del Ministerio de la Construcción, y el compañero Kevin Castro Rodríguez, director adjunto de Operaciones de Red de nuestra compañía de telecomunicaciones ETEXA. Con ellos estaremos compartiendo esta primera parte de la mesa redonda, tendremos reportes desde los territorios y también, por supuesto, imágenes que han ido llegando de las huellas que dejó pues Melissa a su paso por el territorio nacional. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Bueno, y nuestra mesa redonda tiene como portada, como primera noticia, por supuesto, el recorrido que ha estado haciendo el presidente del Consejo de Defensa Nacional y primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por territorios orientales del país. Desde su llegada ayer a Holguín hasta su visita en la tarde-noche a la provincia de Granma, su paso por municipios santiagueros y hoy por otros territorios de Santiago, de Cuba y también de Guantánamo. De lo que ha ocurrido en estas jornadas, este resumen con el que comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a pocas horas del paso del huracán Melissa por el oriente cubano, llegó hasta uno de los centros de evacuación en la ciudad de Holguín, donde transmitió un saludo que el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, le enviara al pueblo holguinero y a los órganos de dirección que han estado trabajando antes, durante y después del paso del poderoso huracán. El jefe de Estado en declaraciones a la prensa convocó a todos los holguineros a trabajar en la recuperación. En ese sentido, comentó, es importante avanzar en la higienización, en la recuperación de la agricultura severamente afectada, en diagnosticar los daños en las viviendas y también en el restablecimiento del servicio eléctrico. La estabilidad del sistema electroenergético nacional, una parte la trabaja la Unión Eléctrica con toda una estrategia nacional, y la otra parte se va trabajando aquí a nivel local con las islas que se van a ir, en las cuales se va a ir entrando en generación a la misma medida que haya las condiciones. Hay que hacer ahora el celaje, tener seguridad de que no hayan afectaciones adicionales por problemas de operación o por apurarnos demasiado para tratar de entrar en operaciones y las consecuencias sean peores, y en el menor tiempo posible recuperar los atrasos que nos ha provocado sobre todo las lluvias en los parques fotovoltaicos que estaban en construcción para entregar ya sincronizando a finales de diciembre para cumplir con el plan de los 1000 megawatts. Aquí se vieron experiencias de la conservación de los parques fotovoltaicos que yo creo que hay que trasladar al resto
de esas instalaciones, no solo en lo que se hizo en la preservación, sino ahora en la manera en que se hay que ir interconectando y que hay que tener un grupo de elementos en cuenta para evitar que haya más afectaciones ahora que con el paso del huracán. En la cuna de la nacionalidad cubana, el jefe de Estado, junto a representantes de los diferentes órganos del Consejo de Defensa Nacional, recorrió instalaciones afectadas por las fuerzas de los vientos y el nivel de las aguas, como el centro recreativo en las márgenes del río Bayamo, donde ya se trabaja en la recuperación. Posteriormente, el mandatario y sus acompañantes llegaron a Jiguaní, municipio granmense, donde el huracán causó grandes inundaciones y dañó viviendas y entidades económicas como esta fábrica de tabaco torcido de exportación. Ya en el parque central de la localidad, el mandatario intercambió con los pobladores y autoridades y con todos compartió la certeza de que de esta situación saldremos adelante. Ahora todos muy unidos, recuperándonos, ¿de acuerdo? Y para adelante, estamos vivos. Tras concluir el recorrido en Jiguaní, el mandatario, poco tiempo después, llegó al cercano municipio de Contramaestre primero y a Palma Soriano después, en la provincia de Santiago de Cuba, donde se aprecian mayores daños, pues por estas tierras pasó el ojo del huracán. Tanto en Contramaestre como en Palma Soriano, Díaz-Canel intercambió con los consejos de defensas municipales y también le habló a los hijos del heroico pueblo santiaguero, a quien le trasladó, tanto a ellos como a las autoridades, el saludo del general de ejército Raúl Castro Ruz. Igualmente el mandatario comentó de todo cuanto se hace para recuperar el servicio eléctrico y las telecomunicaciones y de la necesidad del trabajo colectivo para juntos seguir venciendo. Y habrá apoyo desde el país, también ya hay un grupo de países y de organizaciones internacionales, sobre todo el Sistema de Naciones Unidas, que están haciendo donaciones para apoyar al país en la solución, en el enfrentamiento a esta situación y en rebasar. Y sobre todo yo creo que también tenemos que tener la satisfacción de que ayer, aunque fueron jornadas largas y duras, tuvimos 2 victorias. Y fueron 2 victorias por la vida. La victoria del pueblo cubano, que es una victoria por la vida del país, de la revolución, por su dignidad, en Naciones Unidas contra el bloqueo. Y la victoria por la vida en el enfrentamiento a Melissa. Una vez más nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro pueblo. El mandatario proseguirá su recorrido por los territorios orientales afectados por el poderoso huracán Melissa para continuar así los intercambios con el pueblo y el chequeo del proceso de recuperación. Desde Santiago de Cuba, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, aparte de ese recorrido que incluyó, repito, también a la provincia de Guantánamo, a la ciudad de Santiago, estuvo por el Consejo Popular Los Reinaldos, que está en estos momentos todavía pues una parte aislado por la caída de un puente, y quizás a lo largo del programa o en los minutos finales tengamos un contacto con nuestra compañera Arlene Rodríguez de Heribé, que ha estado acompañando todo este recorrido que se ha desarrollado en estas 2 jornadas y nos pueda tener detalles de lo que ha ocurrido. También, bueno, entre las cosas notorias de todos estos días está el hecho de que solo en Granma, en 48 horas, se tuvieron que escenificar 38 rescates para salvar a 385 personas como consecuencia de las crecidas del agua, de las crecidas de los ríos en lugares de este territorio. Ahora mismo las autoridades del municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, estaban desmintiendo un rumor sobre un supuesto golpe de agua que afectaría a ese poblado. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil asegura que esos embalses en Río Cauto están seguros y que, por supuesto, no hay ninguna certeza, ninguna realidad en ese golpe de agua que pudiera ir contra el poblado de Río Cauto, en el municipio de Río Cauto, allí en la provincia de Granma. Pero para podernos confirmar lo que ha estado ocurriendo en las últimas 24 horas, el nivel de agua que tienen los embalses, lo que está sucediendo en esta zona del Cauto, pues está con nosotros el compañero Argelio Fernández, que todos ya sabemos, pues es el experto en estos temas. Argelio, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se ha seguido manifestando en las últimas 24 horas? Buenas tardes, Randy, buenas tardes a los panelistas y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, continúan los escurrimientos, ya de esto hemos hablado, es lo lógico, o sea, después de varios días con lluvias intensas, lluvias abundantes, es natural que los escurrimientos continúen durante algún tiempo, incluso sin llover, pero además ha llovido en algunos territorios.
Ayer hubo algunas lluvias importantes en la provincia de Holguín que, por supuesto, incrementaron el efecto del escurrimiento, el efecto de los caudales, sobre todo hacia el embalse Cauto del Paso, que es de la obra que se está comentando, o sea, en todo el día, en todo el país, porque en definitiva ha tenido vertimientos importantes, y al final voy a hablar de algunos escurrimientos de algunos vertimientos de embalse que se han dado ya récords, sobre todo en la provincia de Santiago de Cuba. Desde ayer en la mañana, o sea, las últimas 24 horas, ha habido incremento, por supuesto, del acumulado nacional. Ahora tenemos 55 milímetros desde el día 28, con el 35%. De estos ya habíamos hablado, disculpen, que el mayor acumulado, por supuesto, está en la región oriental con 134 milímetros y el 81%, y la provincia de Santiago de Cuba es la de mayor valor de lluvia con 285 milímetros. Ya decíamos, ayer fueron 3 milímetros, pero no repartido de manera uniforme en el país. No llovió en la región occidental, apenas 2 milímetros en el centro y sí 7 milímetros en el oriente como región. Hubo 12 pluviómetros donde se superaron los 50 milímetros. Está el caso del Correo Niquero en el municipio del mismo nombre, en la provincia de Granma, con 127 milímetros, el embalse Magueyal con 126, la potabilizadora San Miguel en Guaymaro, Camagüey con 118, el Correo Cristino Naranjo del municipio de Cacocún con 116 y el embalse Huirao en Holguín con 100 milímetros. O sea, estas son de las lluvias que hoy han estado reflejándose hacia el embalse Cauto del Paso. Así que todavía sigue con cifras significativas. Para nosotros 100 milímetros es significativo en cualquier época del año. Si caen después de varios días con lluvias tan abundantes, con tan intensas, por supuesto que los vertimientos, los escurrimientos son automáticos. O sea, el tiempo de retardo es mucho menor que cuando está el suelo sin ningún tipo de humedad. En materia de llenado de embalses, hemos incrementado en 24 horas 107 millones. O sea, hoy hay 107 millones más que ayer. Las provincias con los mayores incrementos son Granma con 63 millones, Guantánamo con 27 y Las Tunas con 9. Las Tunas, que es donde menos se había incrementado en los días anteriores, bueno, ya ahora tienen 9 millones más. No es mucho, pero siempre se agradecen. Tenemos 3 provincias con llenado superior al 95%, por decirlo de alguna manera, pues Santiago de Cuba está al 100%, prácticamente 99 punto algo. También está el caso de Granma y de Guantánamo, que están por encima del 96%. Y otra provincia que es Holguín por encima del 85%. Y repetimos que hay 4 que todavía tienen llenado inferior al 50% de la capacidad, sobre todo el caso de Santi Espíritus, donde está el embalse de mayor capacidad del país. Que eran 4 de las provincias que hasta hace unos días, como usted señalaba ayer, estaban en situación crítica con situación crítica, como yo dije ayer, llegaron al día cero, ya no soportaban un día más sin agua. Tenemos hoy 84 embalses con llenado superior al 95% de las respectivas capacidades. Esto, por supuesto, que significa que cualquier otra lluvia importante puede hacer que se llenen y viertan también. Hay 53 vertiendo, sobre todo Cauto del Paso, del embalse de Marras, con más de 4.000 metros cúbicos por segundo. Le sigue Gilbert con 837, Mayarí con 392, Nipe con 340 y Baraguá con 256 metros cúbicos por segundo. Hay diferencias grandes con Cauto de Paso, pero 256 metros cúbicos por segundo es bastante agua. Para recordar, Argelio, la particularidad de Cauto del Paso, ¿por qué lo hace tan acumulador de agua, ¿no? en un fenómeno como este? Cauto del Paso se encuentra prácticamente en la desembocadura del río Cauto, prácticamente al cierre de la cuenca del río Cauto. Recibe todo el volumen, todo el área, todo el territorio de la cuenca más grande del país, recibe agua incluso de varios embalses que tiene aguas arriba. En este justo instante está recibiendo, por ejemplo, vertimientos de Protesta de Baraguá, vertimientos de Carlos Manuel de Céspedes, vertimientos de Cautillo, de Batalla de Guisa y de Billo. Así que recibe de Granma, de Santiago y algo de Holguín también. Y algo de Holguín también, incluso de Las Tunas. O sea, es la cuenca del Cauto, que tiene territorio de 4 provincias, y como ya decía, este embalse está prácticamente al final. Es un embalse ya construido en el año 91, en aquel tiempo costó 40 millones de pesos, o sea que su inversión la está pagando. Y hay una particularidad, mucha gente en las redes hoy habla de que el vertimiento del embalse, producto del vertimiento del embalse son las inundaciones, y es todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, el embalse está vertiendo sencillamente la misma agua que trae el río, que traen las corrientes superficiales. Se tomó la decisión desde el primer día del evento de mantener el embalse abierto. De no haber sido así, hoy tuviera mayor carga por encima de su aliviadero y estuviera saliendo un caudal mucho mayor. Él llega a verter, o sea, por diseño, hasta 11.000 metros cúbicos por segundo. Está en 4.000 hoy. ¿Y esa presa de qué capacidad es? Esa presa tiene hasta 330 millones de metros cúbicos
como llenado normal y hasta 450 de máximo. O sea, tiene 120 millones para regular y para transformar las avenidas. Quiere decir que si no estuviera esa presa, además, el caudal que estuviera cayendo por ahí fuera mucho más que eso que de hecho, la diferencia que hay entre el llenado normal y el máximo ya la vertió hace unos días. O sea, en todos estos días ha vertido más de 300 millones. Y como te decía, hay algunos récords que se han estado presentando. Por ejemplo, la protesta de Baraguá vertió 6.630 millones, metros cúbicos por segundo, récord para ella. Charcomono 1.300, Gilbert 1.054, Atillo 830 y La Majagua, con un embalse con aliviadero de poca capacidad, ya va como récord 99 metros cúbicos por segundo. O sea, como decíamos ayer, han caído lluvias muy intensas, lluvias muy abundantes que han generado escurrimientos y vertimientos máximos en nuestras obras hidráulicas. Ya decía ayer, la mayoría de estas obras son de aliviaderos automáticos, o sea, no se hace operación de compuestas en ellas, sencillamente se llenan y vierten la mayoría. Hay casos como Cauto del Paso donde se puede hacer regulación no automática, o sea, planificada del escurrimiento, precisamente para evitar entonces que sean, buscar la manera de minimizar las inundaciones aguas abajo. Aún así, haciendo esto, es lo que ha ocurrido en estos días. O sea, ha habido un vertimiento importante y hay muchas zonas anegadas desde el muro de Cauto del Paso hacia la desembocadura del río Cauto. Pero no hay ningún peligro de que haya un golpe de agua, pues se está diciendo, y que haya algo catastrófico en esa zona. Es todo lo contrario. O sea, gracias a que lleva varios días ya con las compuertas abiertas a toda capacidad, es menor la cantidad de agua, como ya decía, es menor el caudal que está saliendo y por tanto no debe producirse los golpes de agua. Sencillamente está recibiendo de manera gradual los escurrimientos, ya decía, de ríos que no están regulados e incluso de los embalses que le vierten aguas arriba, pero sin incrementos brutales, sin incrementos bruscos del escurrimiento. Gracias a esas obras hidráulicas que se hicieron, no ha sido un fenómeno como el del Flora, que sí, no había allí ninguna obra hidráulica aquello fue tremendo en todo el oriente del país. Esa es la consecuencia, esa es la justificación primero, de la existencia de esos embalses ahí, y por supuesto de todas las vidas que han preservado, incluso los bienes económicos que han preservado a lo largo de todos estos años. Bueno, es las noticias que se está teniendo del tema hidráulico, que tiene la peculiaridad de que, por un lado, las grandes afectaciones que significa tantas lluvias y, por supuesto, las inundaciones que provocan daño en el oriente del país, pero a la vez tiene la buena noticia de que se ha pasado de una sequía intensa a una situación de agua, por lo menos abundante en Santiago y en el resto de las provincias orientales, para poder enfrentar los desafíos de los próximos meses, que son los meses secos que tiene el país. De todas formas, las imágenes que siguen llegando, no solo de la zona de Cauto del Paso, sino y de esta presa, sino también de otros lugares del oriente del país, son impresionantes. Hoy estuvo recorriendo el presidente del Consejo de Defensa Provincial de Holguín algunas zonas como Cacocún y otras de esa provincia, y desde helicóptero se veían imágenes de mucha agua en ese territorio. Este es el reporte de Jordani Rodríguez Laurencio, quien nos acompañó en este recorrido. Se viven jornadas muy intensas en el oriente del país. En este minuto, un equipo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en compañía del presidente del Consejo de Defensa, evalúa una situación en la zona de Cristino Naranjo, el municipio de Cacocún. Todo parece indicar que el río se fue de su cauce. Sí, en estos momentos todo indica, por la apreciación que hemos hecho con el jefe de la región y los compañeros, que el río Matamoros, que se une con el Cacocún, se han tenido mucho volumen de agua y se fueron de su cauce y están penetrando a una parte de la ciudad de Cristino Naranjo. Se está evaluando la evacuación de todas estas personas. Es correcto, ahí en Cristino Naranjo tenemos lugares altos y que han servido de protección. Ahora estamos protegiendo a las personas en estos lugares altos del poblado de Cristino Naranjo. Ayer se realizaron diferentes rescates. A mí me impactó mucho los niños. Yo soy padre, me impactó esos dos niños, más de 100 personas. Usted fue partícipe también de esto. Sí, tuvimos que hacer la operación de rescate muy rápido y hubo que tomar las decisiones más rápido. Ahora, afortunadamente, primero todos los niños los logramos rescatar, los ancianos, las mujeres, y luego paulatinamente, pero ayer se concluyó el rescate con éxito en toda esa zona que peligraba, ahí de la Camila, de la Julia y de algunos lugares aledaños a Urbano Nori y el municipio de Cacocún.
Cuba no deja a nadie abandonado. Ayer el presidente hablaba de un mensaje del general de ejército a los orientales, a los orquineros. El general de ejército y el presidente del Consejo de Defensa Nacional le enviaron un mensaje a los orquineros por la organización, por la disciplina y por cómo se había llevado el proceso. Y nosotros agradecidos porque evidentemente es la escuela del comandante en jefe, del general de ejército y del presidente del Consejo de Defensa Nacional, que desde el inicio han estado muy ocupados, y como el comandante en jefe con la voluntad hidráulica logró que los estragos ahora no fueran mayores por la cantidad de embalses que tenemos. Sí, puede haber caído tanta agua como en el Flora, pero hemos tenido mejores capacidades a partir de toda la voluntad hidráulica conducida por el comandante en jefe en la zona esta oriental. Noticia en desarrollo, Cuba no deja a nadie abandonado a pesar de los momentos difíciles que se viven. Devolvemos nuestra señal a los estudios centrales. Estamos trabajando fuerte e intensamente, ya llevamos varios días siguiendo la trayectoria, la evolución que ha tenido Melissa en el Mar Caribe, que de hecho fue el primer ciclón tropical que se formó esta temporada en el Mar Caribe. Estamos todos los meteorólogos haciendo el mayor empeño posible porque la información salga de manera clara, precisa, proteger los bienes, pero la vida humana, de los seres humanos, es lo fundamental y es para lo que trabajamos, para salvar vidas. Un viento de esa magnitud Y lo otro es la comunicación, porque no hacemos nada con que puedan recolectar el dato y después no puedan emitir. La familia, que es para nosotros lo más importante, pasa a ser una familia gigante que va de Cabo San Antonio a Punta Maicí. Por tanto, ellos deben quedar tranquilos en casa, son los primeros que tienen que cumplir con las orientaciones del Estado Mayor, son los primeros que tienen que cumplir con las medidas y son los primeros que están bien informados. Ellos quedan en casa tranquilos y nosotros aquí, porque la familia se engrandece a esa hora, que es toda Cuba. Y como yo siempre digo en todas partes, meteorología significa salvar un país, meteorología significa la seguridad del país. Por tanto, desde que está un huracán que amenaza a Cuba, nosotros estamos aquí, que esta es nuestra misión, sin pensar en la casa, porque la casa es de todos, que es Cuba, y por tanto, hasta que el huracán no se aleje y sepamos con toda seguridad de que no representa peligro para Cuba, que los efectos que quedan ya son los típicos de la lluvia pues nosotros aquí, cuando sepamos que la casa está a salvo, que es Cuba, entonces nosotros regresamos a la nuestra. Este es un primer ciclón entonces, así de importancia. Me cogí de vacaciones, pero bueno, vamos a cubrir para apoyar al equipo. Un joven cubano, recién graduado de meteorología, está de vacaciones y está aquí. Bueno, de la página de Facebook del ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tomamos este material. En medio del ciclón, esa combinación de experiencia y de juventud que tiene nuestro Instituto de Meteorología, pero sobre todo también de mucho saber. Y lo que se dijo, lo que se pronosticó, ha sido lo que se ha venido manifestando con este paso de Melissa por el territorio nacional. El grupo de ciencia también del Consejo de Defensa Nacional tiene un importante papel, ministro, en todo este trabajo. ¿Cómo se aseguró toda la preparación previa del Instituto de Meteorología, de todo el trabajo de las instituciones científicas que contribuyen a la preparación del país y cómo se sigue trabajando en función de enfrentar estos desafíos que estamos viendo todavía se están dando en el oriente de nuestra región, de nuestro país? Como no, Randy, bueno, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con nuestro pueblo y bueno, para nosotros es un placer poder transmitir el esfuerzo que hace la comunidad científica me quedo con las palabras de Lynn, porque la familia es toda una, porque cuando hay un momento tan tensionante como esto, nuestro pueblo tiene que tener la tranquilidad de que hay mucha ciencia acompañando el enfrentamiento a estos fenómenos naturales. Y bueno, ahí hay mucho de ciencia, pero también hay de comunicación, porque ese equipo tiene que producir la ciencia necesaria, hacer los modelos, prevenir, trabajar por proteger a nuestra gente, pero tiene que saber comunicar. Y ahí en ese riel no estaba Rubiera, porque él llegó después, hay otro riel que también es de Rubiera, y hay una excelente combinación, como tú decías, de mucha experiencia, Celso, Vladimir, el equipo que en las provincias, y muchachos y muchachas jóvenes, que realmente también enorgullecen no solo al pueblo de Cuba, también a los propios profesores de ahí. Rubiera
cómo habla Celso, cómo habla de ese equipo que está acompañando. A Ginelli la veíamos jovencita hace unos años y ya es la directora adjunta del instituto. A Arlene la veíamos hace unos años en un ciclón reciente, muy joven empezando, y ya es la jefa del centro de pronóstico. Es decir, hay esa combinación de la experiencia que se ha acumulado y de la juventud que ya tiene presencia importante en el centro. Y hay un caso, Elier, que está trabajando en este momento de meteorólogo del aeropuerto, pero él no podía perderse ese día, y nosotros le decimos eso, el velorio, en el folclore, ¿no? Y también hay una tradición de que los ministros del SIGMA acompañan en meteorología en ese momento con el objetivo que tú comentabas. Hay que asegurar desde la administración, desde el Estado, desde el gobierno, la capacidad de mantener este servicio público tan importante para el país. Y ahí están ellos, pero hay 1.300 trabajadores a lo largo y ancho de Cuba, los 8 radares, los 15 centros meteorológicos territoriales, las 68 estaciones, que sin eso es imposible dar el pronóstico adecuado. Entonces, no me voy a extender en las características de este huracán, pero de cierta forma los daños que estamos experimentando se explican por la magnitud del huracán, porque es un categoría 3, de hecho es el categoría 3 más fuerte que ha entrado por Santiago de Cuba, estableció algunos récords que también Ginelli comentó ayer, ocupa el lugar 45 en la cuenca del Atlántico, de acuerdo a la fortaleza de sus vientos, etcétera, lo cual fue también un gran reto para meteorología. Afortunadamente nuestra defensa civil, nuestro Consejo de Defensa Nacional se anticipó bastante y tuvimos tiempo para prepararnos. Y yo creo que eso es muy importante, Randy, el tiempo, porque la experiencia y la ciencia nos permite prever, pero si la voluntad política no está presente para llevar eso entonces a la toma de decisiones a nivel nacional, a nivel territorial y a nivel municipal, es muy difícil lograr lo que hemos podido hacer hoy. Ahora, además de este trabajo intenso de meteorología, que no es nada más que el centro de pronóstico, ahí está el centro del clima, el centro de meteorología marina, un grupo de centros con investigadores muy destacados. Además de eso, dentro del órgano económico y social del Consejo de Defensa Nacional, el SIGMA tiene la responsabilidad, de acuerdo a la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional, en realizar los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo y la evaluación de daños e impactos ambientales en situaciones de desastre. Y eso lo hacemos con el potencial científico de todo el país, ya quiero remarcarlo. Las universidades, los centros universitarios municipales, los centros ambientales que tenemos en las provincias. Y eso, aunque hay un grupo nacional que lo coordina, pero se hace en los municipios. Nosotros desde aquí podemos prever con mucha ciencia los modelos. Hay modelos, pero, entonces, los peligros, hay que ver en la práctica. Los peligros tú puedes estimarlo con modelación, pero la vulnerabilidad hay que estimarla casa por casa, Consejo Popular por Consejo Popular, municipio por municipio. Entonces ahí hay una participación muy amplia de nuestros investigadores y también de los directivos en cada uno de los lugares. Gracias a eso nosotros podemos contar hoy en el país con 11 tipos de peligro que hemos hecho los estudios de peligro, vulnerabilidad de riesgo para un grupo importante. Hoy los más importantes son las inundaciones por intensas lluvias, pero también tenemos identificación de lo que pasa cuando hay fuertes vientos, el tema de la sequía, incendios forestales, sismos. Por ejemplo, aquí había un peligro importante que era el deslizamiento del terreno, porque después que mucha lluvia en un lugar, exacto, bueno, nuestros municipios saben qué podía pasar en cada uno de los casos. En este momento particular, bueno, hoy llegamos con 136 estudios realizados en todo el país. Pero bueno, esos estudios los estamos haciendo desde el 2012. Pero ahora, previo a que viniera precisamente la afectación del huracán, lo que entonces se actualizan los peligros. Y nuestra gente trabajó intensamente en las horas previas a la afectación del huracán con los territorios, con los municipios, actualizando los peligros. Y hay un grupo importante de mapas que reflejan muy bien las intensas lluvias que puede producir. Y te puedo también decir que por lo menos en una evaluación preliminar que hemos hecho, lo que está pasando coincide en buena parte con lo que estaba previsto por los modelos. Y es por eso que hoy podemos, cuando ocurre lo de Cauto El Paso, tener fuerzas que sean capaces de participar en esos rescates. Y evidentemente la escala del fenómeno natural hizo que hubiera muchos lugares que atender. Claro. Y eso también es un reto para la propia defensa civil nuestra, ¿no? Entonces hay una gran conexión entre los estudios de peligro y vulnerabilidad de riesgo que coordina nuestro ministerio y la defensa civil. Nosotros damos la información y ellos son los que se encargan entonces de con esa información establecer la fase, coordinar las medidas e incluirlo en el plan de reducción de desastres, que bueno, como sabemos aquí, en cada municipio, en cada territorio es donde se va
coordinando. Ahora, hay otra actividad adicional que desempeña nuestro organismo, que coordina nuestro organismo, y es la evaluación de los daños y los impactos ambientales una vez que ocurre la situación de desastre. Es lo que viene ahora. Cuando todo termina, entonces nuestros científicos vuelven a ir a los lugares. En esta ocasión sumaremos drones a la evaluación, porque es mucho más fácil después comparar hasta dónde llegó la inundación costera, datos más rápidos, hasta dónde alcanzó, cuántos lugares afectó, y eso nos permite también perfeccionar los modelos. Por tanto, cuando termina un evento, inicia automáticamente nuestra preparación para enfrentar el próximo. Entonces, muy pronto nuestros equipos de expertos irán a las provincias, por supuesto con la participación de los especialistas municipales, para actualizar cada uno de estos fenómenos. Claro, nosotros en 72 horas, dentro de 2 días, a partir de que se decreta la fase recuperativa, tenemos que dar una evaluación preliminar. Porque además, en esos lugares, además de los ecosistemas, la población, la economía, etcétera, también tenemos áreas protegidas. Y nosotros tenemos ya preliminarmente una identificación de que 14 áreas protegidas, sobre todo en Holguín, Santiago y Granma, deben tener afectaciones intensas. Esa es una preliminar. Después tenemos que ir allí, recorrer y evaluar. Ahí tenemos el Parque de Desembarco de Granma, ahí tenemos el Parque Nacional Turquino, que evidentemente son lugares muy importantes para la protección de nuestra biodiversidad. Y como parte del trabajo también de nuestro organismo, tenemos que seguir monitoreando el estado de los sistemas de vigilancia y alerta temprana. El meteorológico, el sismológico, el radiológico, son 11 que atiende nuestro organismo. Que tenemos ya información de algunas afectaciones preliminares en estaciones meteorológicas. En los radares, por ejemplo, el radar de Pilón tiene algunas afectaciones en los locales tecnológicos, pero la buena noticia es que no ha afectado la capacidad, exactamente. Por tanto, el equipo nuestro está acostumbrado a eso, está acostumbrado a buscar soluciones para garantizar la vitalidad. Si viniese otro huracán mañana, nuestro sistema meteorológico, a pesar de las afectaciones, está ahí. Si ocurriera un sismo mañana, nuestro sistema sismológico está listo. Y eso realmente es una garantía también para la protección del pueblo y para la protección de todo el país. Ahora, finalmente, Randy, yo creo que es importante ratificar la idea que la ciencia cubana está en muchos lugares. Entonces, como él mismo dijo Ailín, es verdad que en la COVID, nuestros biólogos, nuestros biotecnólogos, con nuestras vacunas y con otros muchos medicamentos, contribuyeron a salvar el país. Como dijo el presidente, salvaron el país. Yo quiero destacar que hoy, cuando no se ha identificado todavía un fallecido, hoy cuando la mayoría de nuestra gente está protegida, hay que decir que la ciencia ha contribuido a salvar el país en este contexto. Y eso es parte de la construcción de mucho tiempo, de la inversión en ciencia que ha hecho el país, y también es parte de otros muchos sectores cómo se han ido desarrollando. Porque yo quiero coincidir con lo que decía Argelio. Hoy no tenemos males mayores porque tenemos obras hidráulicas concebidas para protegernos. Y yo creo que eso también debe marcar un hito, porque no es solamente la ciencia, es también la tecnología, es también la innovación y es sobre todo la voluntad política de nuestra gente. Creo que eso es parte del sustento que tiene pues la manera en que el país se reconoce en su estructura de defensa civil, en la manera en que enfrenta fenómenos naturales, parte de ese conocimiento científico en primer lugar, de la evidencia para poder entonces actuar con prestancia y tomar las decisiones. Bueno, tenemos alguna dificultad con las luces, tomar decisiones para que pues se pueda enfrentar un fenómeno de este tipo. Y eso está además en el contexto en el que se está discutiendo la futura ley de ciencia del país, algo de lo que estaremos hablando pronto en nuestra mesa redonda y que yo creo que le da fortaleza también a todo ese sistema de ciencia que tiene Cuba. Y como usted señalaba, uno de los lugares con tanta riqueza natural y también tanta riqueza histórica como lo es Granma, ha tenido que enfrentar horas duras en esta semana, y desde allí ahora tenemos un reporte para nuestra mesa redonda. La Fuerza Aérea Revolucionaria del Ejército Oriental, junto a autoridades de la provincia Granma, asistieron a 8 pacientes nefróticos de la cabecera del municipio Río Cauto, uno de los más afectados por las inundaciones. La continuidad de las precipitaciones y las intensas lluvias asociadas al huracán Melissa en la mayor parte de la región oriental, así como los escurrimientos de las provincias vecinas tras el paso del evento meteorológico, provocaron inundaciones y crecidas de ríos a niveles desproporcionados. No obstante, en el lugar
lugar donde fueron rescatadas las personas aún no había peligro inminente. El río no se ha botado en las condiciones que se botaba anteriormente, en otras épocas. Hace más de 6 días o 7 que están evacuando personas. Sin eso que hicieron ahora no hubiese posible llegar al hospital. El hospital, si no llegas al hospital, está comprometiendo tu vida. Y bueno, todo el mundo lo aplaude. Yudelquis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa en Granma, ofreció información al pueblo de Río Cauto sobre las acciones de evacuación, las prioridades y la situación actual de la provincia. Las operaciones en la región oriental para salvar vidas humanas son puntualizadas por el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrazo Tolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de división Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental. Sobre la evaluación de los daños en esta porción suroriental de Cuba, el general de brigada Florencio Navas Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, informó a Julio César García, jefe de la Comisión del Comité Central de Apoyo en la provincia, y a las autoridades granmenses. En tal sentido, precisó que al sobrevolar la zona se apreció que el río Cauto ha bajado aproximadamente 4 metros, aunque aún son altos los niveles de agua. En tanto, el puente que comunica Las Tunas con Bayamo está afectado por las inundaciones, pero no estructuralmente. En Río Cauto se aprecian inundaciones y caída de árboles, así como afectaciones en las cubiertas de las viviendas. En el caso de los embalses, actualmente se encuentran al 98% de su capacidad de llenado. 9 de ellos alcanzan su nivel máximo y llegaron a verter cerca de 6 presas. En tal sentido, especialistas precisaron que la estructura Cauto del Paso tiene vigilancia hidrológica desde antes del paso del huracán y su estado técnico es favorable. Y pudimos observar el estado técnico favorable que presenta el embalse, el cual ha sido capaz de transformar todas las avenidas que hemos tenido de los embalses de Santiago de Cuba, que llegaron a verter volúmenes considerables. En este caso, el embalse de Baraguá llegó a verter cerca de 6.000 metros cúbicos por segundo y la presa Céspede en el orden de los 1.800 metros cúbicos por segundo. Son volúmenes considerables y todos estos volúmenes llegaron en 48 horas a partir del suelo saturado. Los embalses están diseñados para verter y todavía en estos momentos podemos decirle que está por debajo del 50% del vertimiento. O sea que podemos todavía nosotros seguir asimilando todas las avenidas porque es una obra de diseño para tener una capacidad de vertimiento de 11.000 metros cúbicos por segundo por su aliviadero de compuerta, más 6.500 por aliviadero auxiliar. Otras operaciones de rescate se continúan realizando en varias zonas de defensa de la provincia Granma. Son momentos difíciles, se trabaja sin descanso, pero la vocación humanista de la Revolución Cubana actúa siempre bajo la premisa de no dejar desamparado a ninguno de sus hijos. Susel Domínguez, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y por supuesto la primera prioridad en enfrentar un fenómeno de esta naturaleza es preservar las vidas humanas, pero también se trabaja por tratar de preservar en todo lo posible el patrimonio del país, toda la riqueza económica que se ha podido construir durante todos estos años, y en ese camino, por supuesto que los consejos de defensa provincial toman medidas en cada uno de los territorios, alistan fuerzas también previas y después de que pasa un huracán para enfrentar los daños que deje este fenómeno. Y en eso, por supuesto, el Ministerio de la Construcción y todo el sector de la construcción en el país unido, pues actúa antes y después del huracán. Por eso queremos que el arquitecto Ricardo Rubén Guardia Valdés, director del Frente de Proyectos del MICON, nos actualice de todo el trabajo que se ha hecho en este sector para enfrentar primero la llegada y después pues los daños que ya son visibles del huracán Melissa. Buenas tardes, Randy, para usted, los miembros del equipo aquí en el estudio, nuestros televidentes, radioyentes y los panelistas que me acompañan. Quisimos titular nuestra presentación Melissa, un huracán de solidaridad. Los constructores siempre presentes al llamado de la revolución. Mientras quede un constructor en pie, habrá revolución. Mucho antes de la ocurrencia de cualquier fenómeno meteorológico extremo, los constructores se preparan para enfrentarlo y vencerlo.
se integran a los subgrupos de construcciones del poder popular en cada uno de los territorios, cumpliendo misiones y tareas como parte con todas sus fuerzas y medios, formando parte de formaciones especiales ingenieras, con el objetivo de mitigar, contrarrestar y contribuir a la recuperación ante la ocurrencia de cualquier evento que ocurra. Desde la etapa inicial de Melissa, directivos del primer nivel del Ministerio de la Construcción, encabezado por el viceministro primero, los viceministros, directivos y funcionarios, los presidentes de las OSDE atendidas por el ministro de la Construcción y sus consejos de dirección, se encuentran vinculados al trabajo en el territorio oriental. La Dirección General de la Vivienda, también con su estructura del Ministerio de la Construcción, se encuentra en pleno en la región oriental. Por lo tanto, nuestras fuerzas fundamentales, técnicas y de personas calificadas se encuentran vinculados al trabajo en la región oriental desde un primer momento. De igual forma, en cada territorio se encuentran formadas brigadas ingenieras de clasificación de estructuras colapsadas, le llamamos nosotros BISEC. La integran profesionales y técnicos altamente capacitados y entrenados en el enfrentamiento a este tipo de situación excepcional. Requiere una preparación psicológica, técnica, condiciones personales adecuadas, equipamiento, una gran sensibilidad, como decíamos, preparación psicológica, una gran vocación de servicio a la sociedad. O sea, no todas las personas tienen las virtudes y las posibilidades de integrar. Técnicamente pueden estar preparados y no reunir un grupo de requisitos que requieren para poder enfrentar este tipo de situación. Desde los primeros momentos, de conjunto con especialistas de otros organismos de la Administración Central del Estado, se evalúa la situación de los compañeros de salud pública, del turismo, de educación, de comercio, de gastronomía, transporte, recursos hidráulicos, la FAR, el MININ. O sea, de conjunto con los especialistas de esas instituciones hacemos una evaluación de la situación que presenta cada una de las instalaciones tras el paso del huracán Melissa. La batalla contra las inclemencias de la naturaleza y sus nefastas consecuencias, nosotros consideramos que se gana mucho antes de que esto se produzca, desde los diseños, desde los proyectos. Nosotros le damos una importancia a esto capital. Nuestros ingenieros y arquitectos tienen una gran tarea, que es educar a nuestra población en la construcción de viviendas y ciudades más seguras, duraderas, adecuadas, accesibles y resilientes. Hay un grupo de aspectos que nosotros consideramos esenciales: la elección adecuada del sitio, evitar zonas inundables, aguas abajo de ríos y presas, zonas de posibles deslaves, evitar construir sobre suelos inestables, cenagosos, de baja calidad, reforzar estructuralmente nuestras construcciones, haciéndolas resistentes a los sismos, al viento, a las intensas lluvias, reducir al máximo posible el uso de cubiertas ligeras y, cuando las empleemos, cumplir adecuadamente los requerimientos técnicos para su colocación. Si no, todos los años vamos a tener que cambiar las cubiertas ligeras a lo largo y ancho del país. Esto es un aspecto singular para nosotros, que es la necesidad de elevar la cultura del mantenimiento de nuestras instalaciones, tanto preventivo como correctivo. Si dejamos sin darle mantenimiento años a nuestras edificaciones, siempre los daños serán mucho mayores. Búsqueda de asesoramiento técnico especializado para cada actividad que se realiza en la construcción. Todo el mundo es constructor. Y verdaderamente la construcción requiere experticia, requiere una formación académica que es necesario, que las tenemos, lo que muchas veces no nos consultan. O sea, es necesario ser respetuoso con las recomendaciones técnicas dadas por cada uno de los especialistas, y evitaremos decenas de hechos como estos. Nosotros hemos estado comentando que más del 50% de la problemática que se identifica durante un evento de esta naturaleza se pudiera mitigar trabajando desde la etapa de proyecto. Quisimos traer actualizada una situación con cierre 1 de la tarde de los diagnósticos que hemos realizado con el tema vivienda. De las afectaciones provocadas por el huracán Melissa, se reportan preliminarmente 16.464 viviendas afectadas, con derrumbes totales 1.318,
con derrumbes parciales 1.142, techos totales 5.279, techos parciales 8.666 y también tenemos viviendas de tipología 1 afectadas 62. La vivienda ha ganado experiencia con los años y ya desde la etapa previa a la fase informativa, la Dirección General de la Vivienda estableció comunicación con todas las provincias del país para la preparación de posible impacto del huracán. Hay un protocolo de actuación, ayer se cementaba las acciones que tenemos, ya hemos ganado en experiencia, o sea, las provincias que van a ser afectadas directamente tienen un protocolo específico, con 3 aspectos: activación de las oficinas de trámite de los consejos populares, con la integración de los organismos implicados, finanza, vivienda, trabajo, comercio, el banco, planificación física. En eso, la preparación de las planillas de levantamiento de las viviendas afectadas y las fichas técnicas. Y como tercer elemento, la selección y preparación de las comisiones en los municipios con afectación para realizar el levantamiento en visita en cada CDR, circunscripción, vivienda. Nosotros hacemos un llamado a la población, no desesperarse. Todos los casos van a ser atendidos oportunamente y cada uno va a tener una respuesta eficaz. Las provincias que no recibirían el impacto directo, se hace otro tratamiento con los directores provinciales al frente, se crean grupos de trabajo que se vinculan a las provincias más afectadas. Por ejemplo, Guantánamo va a recibir apoyo de Villa Clara y Cienfuegos, Santiago de Cuba, de San Espíritu y Matanza, Holguín de Pinar del Río y Artemisa, Granma de La Habana y Mayabeque. Se encuentran preparados otro grupo de personas. Ya tenemos la experiencia de Pinar del Río, fuimos de todos los centros que tienen formación de la construcción y apoyamos Pinar, así que hay preparado otro grupo importante de grupos listos para, en caso de ser necesario, ir a las provincias orientales, nuestros compañeros. Estas comisiones permanecerán en las provincias el tiempo necesario, debiendo trabajar de conjunto con las comisiones territoriales, dejando concluido el levantamiento de todas las afectaciones y los cálculos de la demanda de recursos. Es importante señalar, en los levantamientos hay que dejar claro las afectaciones propias del huracán Melissa y aquellas que tiene la afectación que tiene el Fondo Habitacional de Cuba. O sea, no es posible dar respuesta de forma inmediata y oportuna a la problemática total del Fondo Habitacional del país. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en las principales afectaciones que tiene el huracán Melissa. El proceso de venta de recursos siempre debe constar con la entrega a las personas más vulnerables, las personas que se encuentran albergadas en locales estatales, como escuelas, y otros que son imprescindibles para la continuidad de la vida. A nivel de país se han tomado algunas decisiones, fundamentalmente para la producción de elementos de cubierta. Se activó la producción de tejas metálicas y purling en Metunas, una gran industria con materias primas para producir alrededor de 90.000 tejas. Esto da para 315.000 metros cuadrados y 8.000 purling. La industria militar comenzará a producir y entregar de inmediato 58.000 tejas de zinc, una capacidad de 203.000 metros cuadrados, con el correspondiente purling y accesorios. Y se propone liberar de la fábrica de cemento de Firocemento Santiago de Cuba 200.000 tejas más para 346.500 metros cuadrados. La transportación de todos los recursos se realizará en coordinación con el Ministerio de Transporte. Quisimos traer actualizado un inventario de la producción terminada en las empresas de materiales de construcción desde Ciego de Ávila a Guantánamo. O sea, las producciones, los inventarios de producción terminada desde las provincias de Ciego a Guantánamo están a disposición de la recuperación y de las tareas de reconstrucción en las provincias orientales. Y en la misma medida que se vayan identificando nuevas problemáticas y se incorporarán nuevos recursos. A partir de las necesidades preliminares identificadas, la dirección del Ministerio de la Construcción, el ministro, ha destinado 1.000 toneladas de cemento, así como la utilización de cemento existente en otros programas en los territorios para dar respuesta inmediata a la problemática que existe. Estas cantidades serán incrementando en la medida de las necesidades. Hicimos un levantamiento de los equipos de construcción disponibles por regiones. Por ahí
tenemos una tabla que lo caracteriza, o sea, caracterizamos equipos de construcción, de transporte, equipos complementarios, que están en función, compañero, de la recuperación de las acciones que el Ministerio de la Construcción y el sector de la construcción ejecuta. No queríamos terminar nuestra intervención sin transmitirle a nuestros hermanos orientales nuestra solidaridad y consideración, y que tengan bien presente que la revolución nunca ha dejado abandonado su suerte a ninguno de sus hijos. Hoy más que nunca nos vienen a la mente las palabras de nuestro comandante, que caracteriza el sector de revolución es construir. Bueno, es parte de todo ese esfuerzo que se hace en el país en condiciones difíciles, en condiciones en que no sobran los recursos, todo lo contrario, faltan bastante, incluyendo el cemento, por ejemplo, y hay que buscar destinar 1000 toneladas de cemento de inmediato para poder enfrentar los desafíos más grandes que tiene todos los años que ha dejado el huracán Melissa en el oriente del país, y todavía haciendo obras incluso del huracán anterior. Así pasa en Guantánamo, donde todavía están recuperándose del huracán anterior y ahora también han tenido que enfrentar los rastros de Melissa, los daños que dejó Melissa. Guantánamo, que también tuvo que enfrentar situaciones con las comunicaciones, pero tenemos buenas noticias, de eso nos estarán hablando en breve. En nuestra mesa redonda vamos hasta Guantánamo para ver este reporte. Guantánamo trabaja paulatinamente en la recuperación de los estragos causados por el huracán Melissa, concentrados en lo fundamental en el derrumbe parcial y total de techos, ventanas, cercas perimetrales de instituciones estatales, así como la infraestructura eléctrica y telefónica. Gracias al apoyo de vecinos y trabajadores de organismos y entidades, se avanza en la recogida de escombros y ramas de árboles caídos en las comunidades para volver poco a poco a la normalidad. Luego de la incomunicación por la telefonía fija y móvil, así como por la conexión de datos, en horas de la madrugada de este jueves 31 de octubre, logró restablecerse en la mayor parte de los municipios, excepto en Baracoa, donde aún se trabaja por conectarla. En relación al servicio eléctrico, por el momento funciona por microsistemas hasta que sea posible restablecer el servicio, pues la provincia se mantiene desconectada del sistema nacional y continúan laborando intensamente en las averías existentes. Esta jornada también estuvo marcada por la visita del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien, acompañado por Roberto Morales Ojeda y titulares de varios ministerios, reconoció la rápida y efectiva evacuación lograda, así como la disciplina del pueblo guantanamero. Desde Guantánamo, Yaneisi Nolasco, para el Canal Cubano de Noticias. Como decíamos el otro día, cuando el Consejo de Defensa Nacional sesionó en mesa redonda, pues había dificultades con Guantánamo para poder incluso tener imágenes. Hubo que hacer contacto telefónico con el presidente del Consejo de Defensa Provincial, pero ya tenemos imágenes de Guantánamo. Quiere decir, Kevin, que ha mejorado la situación de las comunicaciones en ese territorio. En general, ¿cuáles son las acciones, los daños preliminares que ya se han visto y las acciones que se están ejecutando para recuperar en el menor tiempo posible todos los daños que dejó Melissa, que no son pocos? Bien, buenas tardes, Randy, para usted y los amigos panelistas y todos nuestros televidentes que nos ven y nos escuchan por la radio también. Bueno, son múltiples y bueno, sí, tenemos afortunadamente restablecido ya las comunicaciones en Guantánamo. Ahí decir que Guantánamo tiene varias vías de acceso a todos los servicios de comunicaciones, y todos fueron interrumpidos precisamente por las inundaciones y los deslaves que tuvimos. En este caso tuvimos un primer corte de todas las fibras, fundamentalmente cuando la presa Yaya, el envase de Yaya, cerca de la empresa Yaya, nos corta una fibra, y la vía también que tenemos, esa es una vía que tenemos Santiago-Guantánamo, y la vía también que tenemos Guantánamo vía Baracoa, Moa, también se interrumpe. En este caso fue el primer momento en que estuvimos incomunicados en Guantánamo, y dimos una solución alternativa, que fue la que permitió hablar al presidente del Consejo de Defensa de Guantánamo a través de un radioenlace que tenía una limitada capacidad, era la vía de contingencia para las otras dos vías, y en ese caso pudimos hablar, pero sufrimos un deslave, la fibra que va a través de Moa sufrió un deslave y nos las interrumpió, y bueno, afortunadamente pudimos restablecer la vía Santiago. El equipo de Guantánamo estuvo trabajando muchas horas, e incluso en la madrugada, y a la 1 de la mañana de hoy pudo restablecer el servicio. Un
un trabajo bastante arduo. En general, Randy, nosotros desde que conocimos la noticia del ciclón empezamos a prepararnos con varias acciones que hicimos, algunas de ellas fue comunicada por nuestra ministra en este encuentro que usted menciona anteriormente. Por primera vez, debido a la envergadura de este evento meteorológico, nosotros desmontamos algunas radiobases, en este caso en Granma, María del Portillo, Cabo Cruz y Mirador de Guisa, garantizando niveles de comunicación en esta zona a través de micros BTS o a través de la red fría. Estas radiobases ya están restablecidas una vez que se cuida, se protege y se pueden volver a poner más rápido. Correctamente, y dimos la posibilidad de mantener informado a nuestro pueblo también a través de las llamadas por teléfono a Radio Reloj, ¿sí? Números para acceder a Radio Reloj, Radio Rebelde, emisoras locales también para que nuestro pueblo se mantuviera comunicado. Agregamos la posibilidad del SMS al 2266 con la palabra huracán para poder recibir noticias, y bueno, pusimos algunos sitios gratis también para el acceso. Meteorología, Radio Rebelde, la portada de Cuba Debate. De las principales afectaciones que tuvimos, por ejemplo, en Santiago de Cuba, hoy todavía mantenemos un 84% de los sitios móviles afectados. Las afectaciones en qué se basan fundamentalmente: planta exterior. ¿Qué significa planta exterior? Cable, fibras ópticas. En este caso tenemos, y las fallas de AC, porque evidentemente debido a la situación todavía no tenemos disponibilidad energética en algunos sitios que nos imposibilita que nuestro sistema funcione. En este caso, en Santiago tenemos todavía 4 municipios incomunicados, en este caso Segundo Frente, Tercer Frente, San Luis y el caso de Guamá. Y hago hincapié en el tema de Guamá porque fue uno de los que más sufrió la infraestructura de telecomunicaciones ahí. Y nosotros hoy visitamos, nuestro equipo ahí del territorio estuvo en Guamá, llevamos ahí una pequeña solución que permite llamadas sobre 2G a algunos usuarios, una solución de poca capacidad, de contingencia, pero bueno, está dando un nivel de comunicación allí en Chivirico, correcto. Y en el caso de torres como tal, la torre de Cujal del Turquino fue la torre que nos sufrió afectación, y sí nos sufrió mucho toda la ruta de fibra óptica hasta el municipio, más de 54 postes con toda la ruta de cable, incluso fibra, que perdimos en este caso. Son de los mayores retos que nosotros tenemos por restablecer en este caso para poder restablecer la comunicación en esta provincia. En el caso de Granma, tuvimos incomunicado varios municipios: Yara, Campechuela, Pilón, Niquero, Bartolomé Mazó, Medialuna, todos estos por corte de fibra. Restablecimos una primera instancia, después tuvimos otro corte de fibra y afortunadamente logramos restablecer, y ya tenemos todos estos municipios, incluso Pilón estuvo interrumpido por el segundo corte de fibra también, y ya todos logramos restablecer. Y bueno, la provincia de Guantánamo, ya sabemos, está restablecido. Lo único que nos queda restablecer es una vía redundante que tenemos vía Baracoa, que todavía no hemos llegado. Guantánamo, Baracoa, Moa, ya la vía Moa, Baracoa está restablecida. La vía Guantánamo, Santiago también. Nos queda para completar los dos enlaces fundamentales que tenemos ahí, la vía Guantánamo, Baracoa, que esa todavía no la hemos podido restablecer, y nuestro equipo está trabajando precisamente porque los embalses no nos han permitido llegar a este caso. Correcto. En el caso de Las Tunas y Holguín, afortunadamente no tuvimos ningún municipio incomunicado por temas de fibra y grandes afectaciones, pero sí tuvimos afectación, y tenemos grandes afectaciones a la planta exterior, a los cables, a nuestras vías de fibra, y bueno, ya tenemos todo nuestro personal se está movilizando en función de dar restablecimiento. Aquí la infraestructura nuestra, torres, solamente 2 torres afectadas, Guadalavaca y Presa Mayarí, que ya están en función de eso. Nuestro personal, nuestra empresa se está movilizando a nivel nacional para dar apoyo a estas provincias afectadas. Ya tenemos brigadas, ¿no? Brigadas que están ubicadas ya de apoyo en estas provincias, y tenemos más de 200 personas que ya se han movido, y hay otras que ya están disponibles para salir para allá, de todas las provincias. Incluso la isla está disponible también para apoyar, nada más esperando la oportunidad de poder salir y poder llegar a los territorios que tenemos. Por tanto, la unidad
que se ve entre todos y el compromiso que tienen todos los trabajadores de Texas en restablecer los servicios de comunicación y poder dar la oportunidad a todas las personas que se puedan comunicar, puedan estar informados, es bastante grande y bueno, estamos en función realmente de poder restablecer en el menor tiempo posible todas las afectaciones que tuvimos. Bueno, pues Texas y todo el sistema de comunicaciones del país puesto en función del restablecimiento y ya experiencias que se van adquiriendo, se retiran pues a radiobases, se retiran equipos que son imprescindibles y después se puede hacer mucho más rápido la recuperación y eso es parte de lo que la experiencia que se gana en estos eventos. Por supuesto todavía queda mucho por hacer y hay cosas que dependen también de, como se decía acá, se retiren las aguas para poder trabajar. Entre las causas que provocaron pues la salida de Guantánamo está por supuesto centrada por Santiago del huracán, todo lo que ocurrió en Guamá y en toda esta zona del oriente del país. Y desde Santiago vamos a tener un reporte ahora. Yo quiero despedir a mis 4 primeros panelistas porque se incorporarán en esta media hora final pues otros 3 importantes panelistas que vamos a tener aquí con nosotros. Así que vamos hasta Santiago de Cuba. El municipio de Guamá en Santiago de Cuba es uno de los 3 junto a Segundo Frente y Tercer Frente que se encuentran incomunicados por vía terrestre. Hasta allá llegó el miembro del secretariado del Comité Central del partido y jefe de su Departamento Económico Productivo, Jorge Luis Broche Lorenzo, viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, acompañados de la presidenta y el vicepresidente del Consejo de Defensa en la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández respectivamente. Afectaciones en la vivienda, las redes eléctricas, telecomunicaciones, centros productivos y áreas agrícolas. Los viales, sobre todo en la montaña, están intransitables, una situación muy complicada con los viales de montaña, incluso en los viales de acá, a partir de Chivirico hacia Ubero, ya en el puente de Ubero solo está sin comunicación y de ahí hacia abajo tenemos, en el caso de Babuján, incomunicado, tenemos incomunicado Palmamocha mucho antes de que pasara el huracán y bueno, tenemos incomunicado un poblado de acá de La Plata que también viene teniendo situación. Bueno, fue algo intenso. Nos mudamos para casa de unos vecinos, fuerte, ventolera y eso, y tuve afectaciones en mi casa. El piso se me levantó. Árboles en el centro de la carretera, bueno, de la granjita, todo eso por ahí para arriba, porque yo vivo para esa zona de arriba, de la montaña y arriba, esa zona está afectada. El río crecido, a mí el río me dio aquí por la cintura, el primer río, el otro me dio más abajo. Hasta el momento no se contabilizan pérdidas de vidas humanas según se recalcó en la visita y se mantienen las labores de recuperación en el territorio. Diego Harman y Anabel Sánchez González para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, y la mesa redonda se prestigia con la llegada de otros 3 panelistas que me van a acompañar ahora en los minutos finales. Está con nosotros la fiscal general de la República y presidenta del grupo jurídico, jefa del grupo jurídico del Consejo de Defensa Nacional, la compañera Yamila Peña Ojeda. También está con nosotros el compañero Osnay Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del 22º Congreso de la CTC, y también me acompaña el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nortelo. Con ellos estaremos hablando en los minutos finales y me gustaría empezar, por supuesto, con la dama y además por la responsabilidad que tiene el Consejo de Defensa Nacional, la fiscal general de la República. El grupo de trabajo jurídico, ¿qué acciones hace en medio de circunstancias como esta, Yamila? Y sobre todo ahora, cuando estamos en la recuperación, ¿cuánto hay que hacer para garantizar que la justicia y el sentido humano prevalezca entre todos los cubanos? Sí, muchas gracias, Randy, y buenas tardes para ti, para los colegas que nos acompañan y bueno, todas las personas que puedan estar viendo la mesa redonda. Bueno, es así exactamente. En esta oportunidad estamos representando al órgano de trabajo jurídico del Consejo de Defensa Nacional, que cumple un grupo de misiones a partir de lo que está establecido en la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional, los planes de reducción de desastres y bueno, todo lo que tiene que ver con la adopción de medidas, en primer lugar, para la preservación de los recursos humanos de las instituciones. Creo que es importante esclarecer que el órgano de trabajo jurídico está compuesto por la Fiscalía, los tribunales y todas las dependencias
del Ministerio de Justicia en el país. Sí, que es un órgano, de hecho el grupo es el órgano de trabajo. Exacto, en el caso del Consejo de Defensa Nacional, nosotros, dirigimos el órgano, y en las diferentes provincias y municipios igualmente puede ser cualquiera de los jefes de las instituciones los que dirigen el órgano. A partir de ahí, en el cumplimiento de la misión de cada una de las instituciones que componemos este sistema, en primer lugar, en etapas como esta, lograr cumplir lo que tenemos establecidos para los planes, que tienen relación con la preservación de los recursos humanos y la preservación de los recursos materiales con los que estamos trabajando en esta etapa, que al igual que el resto de las instituciones del país, desde la fase informativa, desde la provincia de Santi Espíritu, Ciego de Ávila y por supuesto las provincias orientales, emitimos las indicaciones en correspondencia con los planes que tenemos previstos, y se empezaron a adoptar las medidas desde la fase informativa. Y al igual que realizó, esto se explicó en la mesa redonda y en la reunión del Consejo de Defensa Nacional del día 29, como también adelantamos un grupo de medidas y acciones en correspondencia con las fases que se fueron disponiendo en el país. En la etapa informativa indicamos revisar con mucha precisión todo lo que tenía que ver con nuestros trabajadores, porque también para poder garantizar el cumplimiento de las misiones durante el paso del huracán y ahora en la etapa que estamos de recuperación, en primer lugar la preservación de esos recursos humanos y adoptar las medidas que tenemos establecidas para los recursos materiales. Y un elemento importante que tiene que ver cómo hacemos una evaluación de todos aquellos asuntos que tenemos en trámite, a partir de las misiones que tiene la Fiscalía, las instituciones del Ministerio de Justicia y nuestros tribunales. A partir de ahí, en el caso específico nuestro, en la Fiscalía General de la República dimos un grupo de indicaciones para procesos que teníamos para la adopción de decisiones y fundamentalmente todos aquellos casos que a partir de la investigación de hechos delictivos hubo imputados que se pusieron a disposición del fiscal para adoptar medidas cautelares. Por lo tanto, esos fueron asuntos que tuvimos que revisar. Tenemos establecido cómo hacerlos, en qué momentos, quiénes lo hacen. En el caso del Tribunal Supremo, que además se dio bastante divulgación a través de las redes digitales, se adoptó el Acuerdo 498, es una facultad que tiene el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo para buscar un nivel de evaluación, suspender un grupo de actos y términos judiciales y en la medida en que se vaya restableciendo la situación del país, evaluar estos asuntos. Esto es en todas las materias. Como en otras oportunidades le hemos informado a nuestro pueblo el cumplimiento de la misión. Y en el caso del Ministerio de Justicia, igualmente el ministro, a través de todas sus instituciones, dio un grupo de precisiones para los asuntos que estaban ya para poder dar respuesta a determinados sectores de la población e igualmente cómo ir restableciendo los servicios, porque los servicios, la vida sigue independientemente de la situación que tiene el país y hay un grupo de servicios que tenemos que recuperar de manera muy rápida. Un elemento importante, los temas de comunicación han sido tratados desde la reunión del día 29 del Consejo de Defensa Nacional. Hay precisiones que realizó el presidente del Consejo. Hoy aquí el representante de Texas también ha explicado cómo la hemos mantenido. Nosotros también tuvimos que utilizar todas las vías posibles, pero no dejar de mantener la comunicación. En primer lugar con las instituciones que dirigimos, tanto el presidente del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia y nosotros con nuestras estructuras provinciales y municipales, pero también con los jefes de los grupos jurídicos, tanto a nivel de los territorios que en un primer momento estuvieron activados, pero hubo un momento que se activaron en composición reducida todos los consejos de defensa de provincias y municipios. Por lo tanto, tuvimos que, a partir de cómo tenemos concebido el trabajo, las instituciones que conformamos el sector y el órgano de trabajo jurídico del Consejo de Defensa, lograr una comunicación permanente, ver las acciones, las decisiones y que se adoptaran todas las medidas. Hemos, como el resto de las instituciones, evaluado en los territorios hacia donde hemos podido llegar. Hemos también trabajado en composición de órganos y grupos de trabajo a nivel de provincia y municipio, las afectaciones preliminares. Tenemos algunas afectaciones en sedes de tribunales, de fiscalía, algunas instituciones del sector de justicia, evaluando en primer lugar las afectaciones a nuestros trabajadores. Hoy se han realizado, a partir de que se ha ido restableciendo la situación, un rato antes de que veníamos para acá, nos comunicamos con la jefa del grupo jurídico de la provincia de Granma, que es la fiscal jefa provincial, que de conjunto con el presidente del tribunal provincial recorrieron todo el territorio hasta donde pudimos llegar, evaluando situación de nuestros trabajadores, de nuestros locales y cómo, en el cumplimiento de las medidas que tenemos en los planes, restablecemos de inmediato
los servicios para la población. En la reunión del Consejo de Defensa del día 29, recordarás que cuando los presidentes de los consejos le informaron al presidente del Consejo de Defensa Nacional y en específico las presidentas de los consejos de defensa de Santiago y Granma, cuando describían el paso de Melissa por encima de las dos provincias, decían que había sido una noche muy larga y muy difícil. Y así fue, bueno, para toda la región afectada, pero fue también para todos los cubanos, porque todos, a partir del cumplimiento de las misiones, hemos tenido que estar al tanto de cómo se desarrollaba el evento, qué acciones adoptar, preservar la vida, que creo que ha sido lo primero, que la primera indicación que desde el Consejo de Defensa Nacional se ha dado, y por supuesto preservar los principales recursos, porque ahora viene la etapa más compleja. Si fue una noche larga, si fue una noche difícil, ahora viene un periodo en el que no hemos concluido, comenzamos. Por lo tanto, serán jornadas largas, difíciles, y aquí es importante, y creo que de alguna manera los que nos antecedieron han hablado de cuántos recursos se están distribuyendo, cuántos recursos se están poniendo en cada uno de los territorios para resolver las problemáticas, que no son pocas, que vamos a tener que enfrentar en esta etapa. Por lo tanto, ahora viene un momento en que esa unidad, que creo que ha sido fundamental para enfrentar un huracán de esta magnitud, la responsabilidad, en primer lugar, del pueblo, esa disciplina que ha caracterizado todas las medidas, pero la responsabilidad de los cuadros, funcionarios, empleados. Ahora viene un momento importante, porque, como se ha explicado, ya empiezan a funcionar las comisiones de trámite. Comenzamos entonces a hacer una evaluación de a partir de la información, por eso es muy importante que ahora se dé la información derivada. Bueno, el representante del Ministerio de la Construcción decía la información veraz, porque ahora vamos a evaluar los hechos asociados al huracán, porque hay un grupo de situaciones que todos sabemos que tenemos en el país y en la zona oriental, que también ha estado afectada por otros eventos. Por lo tanto, la veracidad de la información, la captación de la información, el control de los recursos. Ahora va a haber un movimiento en todo el país de recursos, en diferentes medios de transporte, responsabilidad de dónde está el recurso, de choferes, de los que acompañan a los choferes cuando llegan los recursos a los lugares. Tenemos experiencias de eventos anteriores a partir del cumplimiento de la misión y han sido precisiones que le hemos dado en el caso de la Fiscalía. Asimismo, también lo ha hecho el presidente del Tribunal Supremo y Justicia, porque también tiene un nivel de responsabilidad en un grupo de trámites asociados a estos temas que vamos ahora a enfrentar en esta etapa. Pero el tema del control de los recursos ahora es muy importante. El recurso le tiene que llegar a las personas afectadas y tenemos que ser capaces de comprobar en el lugar que después que se hagan los procedimientos, sin perder la sensibilidad. El presidente ha llamado mucho a que esto es un momento de mucha sensibilidad, de mucha precisión, de no entorpecer con cuestiones que no son necesarias, y además estamos trabajando en condiciones incluso que desde el punto de vista epidemiológico nos pueden faltar compañeros. Los que hoy asumen estas responsabilidades también tienen afectaciones, también tienen problemas en sus viviendas, por lo tanto no puede ser que no le demos una respuesta a la población porque nos falte alguien. Es decir, hoy tenemos que trabajar con mucha precisión, pero el tema del control de los recursos es muy importante porque el país está haciendo un esfuerzo extraordinario, para todo lo que tiene que ver con las cuestiones materiales, todo lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación, con la alimentación. Ahora se mueve todo el sistema, que además está establecido y lo tenemos bien organizado, y ahora es muy importante los que definimos desde el principio hasta ese momento final, donde también la población, con la disciplina, con la solidaridad que ha demostrado, pero también tiene que, ayer se hablaba también del control popular, ahora es muy importante que todos estemos en función para que esos recursos no lleguen a las manos que no deben de llegar, que el recurso no se diga una información que no es y después esas tejas, esa madera, esos alimentos no nos lleguen a lugares donde después se revenda, donde después nos afecte a nosotros también como ciudadanos. Por lo tanto, estos son temas a los que a partir de la misión que tenemos hemos hecho precisiones a los jefes de Fiscalía y a los jefes de grupos jurídicos. Tenemos experiencia de momentos anteriores y lo vamos a realizar. En el caso específico, también relacionado con posibles hechos delictivos que puedan darse. Igualmente hemos realizado precisiones de política penal de severidad. Son muchos los recursos y son recursos diversos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de materiales de la construcción,
estamos hablando de que hoy hay que hacer todo un proceso de levantamiento de postes, de cables, no se nos puede perder los cables, nadie puede cortar un cable para sustraerlo, puede haber transformadores que hoy, bueno, a partir de las inclemencias del tiempo, no puede haber sustracciones de aceite dieléctrico, ni de los que les corresponde controlar el recurso, pero tampoco de personas inescrupulosas que, aprovechándose de esta situación, puedan cometer estos hechos delictivos. Por lo tanto, también hemos hecho precisiones de política penal de severidad para enfrentar. Otro tema es la tranquilidad. En momentos tan complejos, donde tenemos tantas personas evacuadas, donde todavía el sistema electroenergético no está totalmente recuperado, también los temas de tranquilidad, de orden y el respeto a las autoridades. Y digo autoridades de manera general porque somos muchos los que estamos trabajando en función de cumplir los planes. Y por último, reconocer igualmente dentro del trabajo del órgano la unidad. Es decir, nos hemos mantenido cumpliendo todas las indicaciones, bueno, por supuesto, en primer lugar del presidente del Consejo de Defensa Nacional, las provincias, los municipios, las 6 provincias afectadas, las jefas de los grupos jurídicos, y digo jefas porque son mujeres que además han trabajado con mucha precisión, con mucha ecuanimidad, mujeres que también han tenido que organizar la vida en casa, como decía Ailín, para poder cumplir sus misiones, y ha sido vital también la disciplina de nuestros colectivos, de nuestros trabajadores, buscando siempre que el cumplimiento de nuestra misión, que es además una misión en estos momentos muy importante, que tiene que ver con el control de la legalidad, con lograr que los recursos lleguen a las manos que deben llegar, pero si se producen hechos delictivos, actuaremos ajustados al debido proceso, atendiendo a cada caso, pero con severidad, porque así está dispuesto en nuestras leyes penales. Una situación como esta, pues por supuesto amerita que se actúe de esa manera, y es parte también de la filosofía que en otros momentos se ha aplicado para este tipo de casos. Pero esas son las excepciones. La mayoría está participando, está trabajando y además está desde otra parte del país aportando también para la recuperación. Tengo 2 buenos cerradores para esta mesa redonda y me gustaría empezar con el movimiento obrero. Colina, ¿cómo se ha organizado el movimiento obrero para aportar, para trabajar en la recuperación del oriente del país? Bueno, primero significar que todavía hay muchos trabajadores con los dirigentes sindicales al frente, Randy, que están en el terreno, trabajando sin descanso, trabajando sin tregua, evaluando y cumpliendo en cada lugar lo que dispone los consejos de defensa provincial y municipal, donde quiera que haya un riesgo, donde quiera que haya una vida en riesgo. Adicionalmente, se está trabajando muy duro por parte de todos los sindicatos que se han movilizado en función de canalizar las ayudas, en función de trabajar en la recuperación de lo que se ha dañado, en identificar todos esos daños, la situación de cada cubano en el oriente del país, y también ratificar un concepto, una idea, una práctica de la revolución de que nadie quedará abandonado a su suerte. Y eso también tiene que ver mucho con que todo lo que se preveía podía pasar en el oriente ha desatado también toda la unidad, toda la sensibilidad, toda la solidaridad y la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo, de confianza en la revolución, de unidad en torno a la revolución. Y nosotros, unidos a las organizaciones, la Unión de Jóvenes Comunistas, bueno, que hasta Gerardo, también la ANA, la Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones estudiantiles, desde el primer momento, y hemos hecho la convocatoria. Y no estamos hablando solo de los trabajadores, a la sociedad toda, ¿no? Buscando también que tras el paso por el territorio oriental del potente huracán Melissa y con los daños que ha causado, todos vayamos en función de poder aportar desde las brigadas que se han movilizado, pero también canalizando todos los donativos. En la sede de los comités municipales de la CTC, como en la sede de los sindicatos, igual en las estructuras provinciales, en la propia sede de la CTC Nacional se han estado recibiendo a lo largo de todo el país incontables muestras de compromiso. Las personas no solo han llevado objetos materiales, que va desde la ropa, desde aseo, han llevado algunas cocinas, algunas hornillas. Es decir, hay expresiones de contribución material notable a partir de los cuantiosos daños que sabemos ha ocasionado Melissa al patrimonio de las personas, no solo a la infraestructura, a la vivienda, al arbolado, al cableado telefónico y eléctrico, sino a la vida de nuestra gente. Ha golpeado duro a nuestra gente. Pero creo que de esa misma manera se han estado pronunciando, no solo en las redes, sino con las contribuciones de todos nuestros compatriotas. Ahí valdría además la pena añadir que unido a todo esto, también han estado enviando mensajes
no solo los cubanos al interior del país, en el momento en el que hacen los aportes, donde incluso en las provincias afectadas han estado preguntando si ellos pudieran brindarle ayuda, no solo a la provincia hermana, sino a aquel que está afectado dentro. Hemos dicho, todo ese gesto de amor, todo ese desprendimiento, todo ese compromiso es válido para ayudar a alguien que dentro de tu municipio fue afectado, en tu provincia o en una provincia hermana. Hoy estaba viendo en el reporte del periódico de Las Tunas, que Las Tunas estaban recibiendo hoy a granmenses que no podían ser evacuados para su lugar y fueron evacuados hacia Las Tunas. Están en Las Tunas ahora recibiendo atención niños, embarazadas, mujeres, que es parte de esa solidaridad que tenemos los cubanos. Toda Cuba, Randy, toda Cuba. Yo creo que desde un extremo al otro, todo el país se ha sensibilizado, todo el país se ha volcado a trabajar y sobre todas las cosas a mostrar esa solidaridad. Y efectivamente, los tuneros estaban recibiendo allí en Jobao a pobladores de Guamo y de otros lugares que están afectados por Río Cauto a partir de la situación que se ha presentado hidrológica en las últimas horas. Pero también hay muchas brigadas. Ya nosotros hemos estado tratando hoy de identificar todas las que han ido. Se les ha despedido en las provincias por parte de las autoridades, que dejan también problemáticas humanas detrás con las familias, situaciones en el hogar, y sin embargo han partido a ayudar a sus hermanos en el oriente del país, y estamos hablando ya de miles de trabajadores. Ha sido realmente una jornada en la cual nuestro pueblo ha participado, y desde los sindicatos no solo estamos canalizando los donativos, sino también estamos acompañando. En el oriente, allá está la secretaria del Sindicato de las Comunicaciones, está el secretario del Sindicato de la Construcción, está el secretario del Sindicato del Comercio y la Gastronomía, están los nuestros de Energía y Minas, está el secretario del Sindicato Agropecuario, Forestal y Tabacalero, está el compañero José Antonio de la comisión organizadora, colaborando, aportando, ayudando, no solo en que todos los donativos lleguen a los afectados, sino en que todas estas brigadas, por todos nosotros, estén lo mejor atendida bajo condiciones muy difíciles, pero que puedan cumplir la labor para restablecer en el menor tiempo posible, que como decía la fiscal, va a ser un periodo largo, pero en el cual tenemos que empeñarnos cada día en restarle un poquito y poder aquello que se dañó, devolverlo más bonito, devolverlo también como se merece nuestro pueblo. Y así también ha estado la familia y el barrio cubano. Desde el primer momento, bueno, Gerardo activo en las redes como siempre, pero también los CDR en todo el país. Ya hay varias muestras, he estado viendo, Gerardo, en tu propio Facebook, en otras redes, varias muestras de esa solidaridad del pueblo cubano, del pueblo cederista cubano también. Es Cuba, Randy, es Cuba la que está movilizada y hemos hecho un llamado para que se acuda a los municipios, a las sedes municipales, a las sedes provinciales, y aquí en el caso particular de La Habana, no solo a la sede provincial, sino también a la Dirección Nacional de los CDR. En línea. En línea. Y por ahí han desfilado MIPYMES, TCP, ministerios, trabajadores de hospitales, artistas. Realmente es hermoso ver cómo se funden todos los cubanos. Y la Unión de Periodistas está en combinación también con los CDR. Exactamente. Todos somos CDRistas. Y realmente quiero también significar que la labor de solidaridad de nuestros hermanos no se circunscribe a un momento duro como este. Y gracias a eso se acaban de distribuir en nuestro centro hospitalario 44.000 llaves de 3 vías, que son para pacientes de cuidado intensivo y que estaban bastante necesitadas en el país y que fueron enviadas por los trabajadores de nuestra misión estatal, nuestra embajada en la República Popular China, por estudiantes cubanos que estudian ahí y por cubanos residentes en China que con sus propios recursos las unieron, las enviaron, y coincide que llegan en un momento tan importante a nuestro país. Pero además hay muchísimos cubanos en otros países, que no quiero mencionar para no dejar fuera a nadie, pero que ya se han comunicado con nosotros para enviar sus donaciones, porque hay que decirlo, mientras algunos malos cubanos estaban deseando que los daños fueran mayores y que hubiesen fallecido, etcétera, para poder culpar al gobierno, que es lo que hacen siempre, hay otros muchos cubanos que residen en otros países y que de inmediato se han comunicado con su patria para ver de qué manera pueden ayudar, de qué manera pueden enviar ayuda y ayudar a sus compatriotas. Ha sido un gesto realmente hermoso. Bueno, yo creo que es la familia, es Cuba, como tú decías, los compatriotas todos unidos, y qué bueno que sea pues nuestros comités de defensa de la revolución. Así, no hay mejor defensa de la revolución que defender la vida humana, que es en definitiva la esencia de la revolución cubana, y así lo están haciendo todas las organizaciones. Creo que es un momento sin duda de unidad de todo el país y de lo que se está manifestando en esta zona. Yo le agradezco mucho
a ustedes por haber estado con nosotros, aunque sea muy rápido para poder dar esta información. Y me dicen que tenemos ahora una información también importante, porque logramos comunicación con Holguín, donde está el ministro de Energía y Minas, con toda la situación eléctrica que tenemos para poder tener una actualización de cómo se va a recuperar el sistema eléctrico, las termoeléctricas Felton, Renté, que están por allá desconectadas en este minuto. Vamos rápido hasta Holguín en este cierre de la mesa redonda. Seguimos de recorrido por el oriente del país. En este minuto conversamos con el ministro de Energía y Minas. Se está haciendo un recorrido por todo el oriente cuantificando las pérdidas. ¿Qué nos pudiera comentar, ministro? Sí, saludos. Hicimos un recorrido en Holguín, se hizo recorrido por la provincia de Granma, por Santiago de Cuba. Y bueno, hemos visto niveles de inundaciones importantes. Exacto, en Granma, o niveles de inundación en Bayamo, aquí en Holguín, la zona entre Cacocún y Bayamo, también niveles de inundación importantes. Hace unos minutos aterrizó el helicóptero con los compañeros, los técnicos de la empresa que atiende la transmisión de la Unión Eléctrica, haciendo un recorrido por las líneas para poder tratar de sacar la energía de la planta de Felton, del emplazamiento de Moa y de Renté. Han visto niveles de daño no significativos, que se pueden recuperar en el día de hoy para poder sacar la unidad de Felton. No obstante a eso, los niveles de inundación, los pozos de agua que alimentan a Felton para el enfriamiento de Felton, esos pozos están inundados. Ahí todavía no tenemos pronóstico. Sí se salvaron los motores porque antes de que empezara a llover, los compañeros de recursos hidráulicos recogieron sus motores y los resguardaron, pero ahora hay que volverlos a montar y hay que bajar que baje el nivel del agua. Por las líneas eléctricas podemos estar listos en el día de hoy, en la noche, pueden estar recuperadas las líneas de transmisión para que salga Felton y el emplazamiento de Moa, pero bueno, estamos ahí con los compañeros de recursos hidráulicos viendo la posibilidad para poder empezar el bombeo de agua lo más rápido que se pueda. En otro camino de las líneas de 220 kV, ahí sí hay daños mayores, que es de Cueto a Bayamo, que es la que alimenta la ciudad de Bayamo. Ahí sí hay torres derribadas, la fuerza del viento derribó. ¿Y eso tomaría más tiempo en este caso? Sí, eso tomaría un poco más de tiempo. Las experiencias de otros ciclones se pueden levantar rápido, pero lleva mucho más tiempo que reparar un conductor o un aislador que se dañó. Se está haciendo ahora un análisis para poder alimentar Bayamo por 110 kV, es decir, una alternativa para poder alimentar Bayamo por esa vía. Los parques solares fotovoltaicos con la fuerza del viento que sopló, fíjate que tumbó torres de transmisión, sin embargo, los parques no tuvieron significativos daños. Sí hay algunos paneles que se han dañado, y lo que sí hay niveles de inundación que hay que, como hemos dicho en otra ocasión y estuvimos explicando, hay que buscar el aislamiento para no provocar después cortocircuito por el tema del agua, igual que en los emplazamientos de los grupos electrónicos. Ya hay niveles de islas de generación que se están haciendo, hay islas de generación en Guantánamo, en Baracoa, en el propio Guantánamo, en Manzanillo hay islas de generación, en Las Tunas hay islas de generación, y aquí en Holguín se está levantando el aislamiento de los generadores de los emplazamientos con los parques para empezar a hacer las islas. Fíjate, es una condición diferente, no es como cuando se cae el sistema, que inmediatamente se comienzan a hacer las islas de generación. Aquí hay que ir a secar los generadores, a buscar los niveles de aislamiento para no provocar cortocircuitos tanto en los parques como en los motores de los generadores. Igual que en las plantas termoeléctricas. La estrategia de haber parado las termoeléctricas y que la fuerza del viento que tumbara una línea nos sacara las unidades de termoeléctricas o cualquier unidad de generación de la zona oriental de manera imprevista fue correcta. Esa misma línea que se cayó de Cueto a Bayamo hubiera oscilado el sistema y hubiera sacado cualquier unidad de generación de aquí. 3 unidades de Renté estaban en línea en ese momento, estaba el emplazamiento de Moa, estaba Felton en línea, cualquiera hubiera sacado y hubiera posibilidades de producir en cascada una salida, porque era gran potencia lo que había aquí de generación que estaba en ese momento. Ahora ya tenemos sistema en el occidente, se están revisando las líneas y empieza
a la recuperación para arrancar esas plantas. Muchas gracias, ministro, por esta amplia información. Así estamos devolviendo la señal a los estudios centrales. Ya lo ve usted, todo el sistema eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas, justamente los eléctricos de todo el centro y también de la capital están laborando en aras de resarcir cuanto antes esta compleja situación que se vive en el oriente de Cuba. Bueno, gracias a Jordania, al ministro, por esta información de último minuto para nuestra mesa redonda. Gracias también a Yamila, a Gerardo y a Colina por haberme acompañado en esta parte final de la mesa. Y nos vamos con el siglo de Fidel, recordando que un día como hoy presidía la reunión del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, que se celebraba aquí en La Habana, un día como hoy de 1984. Imágenes con las que cerramos la mesa redonda. Buenas noches.